Buenas tardes. En nombre de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, le doy el agradecimiento a las directivas de la Universidad del Quindío y de Redulag por el desarrollo del presente evento, muy importante para conmemorar y analizar críticamente cómo ha sido la historia del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, actualmente el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Lamentablemente, por un motivo de fuerza mayor, no los puedo acompañar presencialmente, pero he decidido enviarles este mensaje y en el nombre de la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres se encuentra el ingeniero Luis Alberto Sánchez, quien reside en la ciudad de Armenia y es parte de nuestro equipo de trabajo y de nuestra organización. Yo quiero resaltar la importancia del evento, como ya les decía, teniendo en cuenta que hace exactamente 30 años se promulgó la Ley 46 y el Decreto 919, con los cuales se dio vida por primera vez y uno de los primeros países en Latinoamérica en tener un sistema de esta naturaleza, asumiendo el Estado su responsabilidad como le corresponde. La charla que yo quería o que quiero dar se trata de los retos que tiene la gestión del riesgo de desastres hacia el futuro en Colombia. Ya ustedes van a escuchar a los protagonistas de la creación del sistema, de cómo ha sido su devenir, y más adelante se va a lanzar el libro que trata sobre cómo se hacía la gestión del riesgo antes de que hubiera sistema nacional. Yo quiero hablar un poquito de los retos que hoy en día enfrenta la gestión del riesgo de desastres en Colombia, y lo primero que yo diría es que hay una necesidad y hay que insistir en que se pase de la palabra a la acción, que se pase del discurso teórico a una efectiva gestión del riesgo. Es muy difícil pasar de todas esas normas, de todos esos tratados, de todos esos estudios, de todas esas grandes consultorías, aterrizarlo a la situación real que viven las personas que están en situación de riesgo. Sin embargo, no hay que perder de vista este objetivo porque es supremamente importante que se llegue a esas comunidades con soluciones efectivas. A veces incluso uno piensa, debería la atención de desastres sacarse de la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque de alguna forma están tergiversando la gestión. Entregar unas colchonetas, entregar unos mercados, lo que muestra es precisamente que hay un déficit en gestión del riesgo, y por eso debería enfocarse el tema un poco más en el conocimiento del riesgo y en los actos de prevención y mitigación. Por eso es tan importante conocer las comunidades, la participación de las comunidades es supremamente importante, y ese es el primer llamado, el primer reto que hay, es seguir ese camino. Otro punto muy importante, y que ya la ley 1523 mostró el camino, pero hay que trabajar muchísimo, es esa transición del énfasis del desastre al riesgo. No podemos seguir trabajando sobre los desastres, sino hay que trabajar sobre el riesgo que se me puede convertir en desastre para evitar que eso ocurra precisamente. Entonces esa transición, si bien está en forma normativa, pero es necesario acompañarla de acciones. Otro punto, un tercer punto, es que la gestión del riesgo de desastres debe mantener sus focos. A veces hay algunos temas que no son propios de la gestión del riesgo de desastres y que distraen la gestión.
No voy a precisar en este momento cuáles, pero hay muchos temas que a veces se le asignan a entidades del sistema que no le corresponden. Tenemos que volver otra vez a los principios fundamentales y focalizar la gestión del riesgo en lo que realmente se necesita. En este orden de ideas, una cuarta propuesta de los desafíos que tiene la gestión del riesgo es fortalecer los sistemas de gestión del riesgo, pero especialmente a nivel local. Si bien siempre se ha dicho, y yo lo he escuchado desde que estoy en este tema hace más de 30 años, que la gestión del riesgo debe ser de abajo hacia arriba y de lo local hacia lo regional, la práctica a veces nos hace olvidar eso. Entonces pareciera que fuera el nivel nacional el que manda y los niveles más locales son los que sufren muchas veces, porque además las normas y las leyes les asignan muchísimas responsabilidades a los municipios, por ejemplo, pero no les dan ni los recursos, ni las herramientas, ni las metodologías, ni las capacidades para poder llevar a cabo esa labor de gestión del riesgo. Entonces hay que fortalecer esos sistemas, darles capacidad a los municipios para que puedan cumplir los mandatos legales. Otro punto, el quinto punto que me parece muy importante, es insistir en la comprensión de la naturaleza del riesgo, especialmente en dos aspectos: en la naturaleza social del riesgo y en el nivel de complejidad del riesgo. Si bien para poder cumplir todas las responsabilidades de los municipios y todo eso se hacen metodologías, se proponen muchas cosas, pero que muchas veces buscan es reducir, lo que buscamos es que ese riesgo se comprenda realmente cómo es, que las comunidades, que el ser humano, nosotros somos los generadores del riesgo, pero también tenemos la solución, y que el riesgo es un tema complejo. No hay una comunidad igual a otra, cada comunidad es distinta. Eso lo hace muy difícil de comprender, pero una vez comprendido, seguramente habrá soluciones o formas de intervenir el riesgo de manera que sean acorde con esa realidad. Nosotros, si no tenemos en cuenta esa naturaleza, vamos a tratar de seguir haciendo gestión del riesgo en forma sistemática, con una fórmula mágica que nos diga que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad, lo cual es muy cuestionable, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces, si nosotros aplicamos soluciones o medidas adecuadas a cada situación, seguramente podemos reducir realmente el riesgo y llegar a donde se debe llegar. Un sexto punto, un sexto reto que yo entendería que tiene la gestión del riesgo de desastres es que se deben armonizar la gestión del riesgo con las otras actividades afines, como la gestión ambiental, la gestión del cambio climático, la gestión territorial. Tener en cuenta los diversos enfoques, el enfoque demográfico, el enfoque territorial. Son temas, y ahí están los instrumentos, hay instrumentos como los POT, los PONCA, que es necesario ponerlos a trabajar en forma armónica con la gestión del riesgo de desastres. No es que la gestión del riesgo de desastres diga cómo se hacen esos otros instrumentos, sino que se nutre y a la vez alimenta a esos instrumentos, enfoques y tipos de gestión. Un séptimo punto o propuesta es el uso de las tecnologías en la gestión del riesgo. Es fundamental contar con información oportuna, veraz, para poder tomar decisiones de gestión del riesgo. Sin información no se puede hacer gestión del riesgo. Y hay información de múltiples formatos, de muchas formas. Muchos municipios tienen sus estudios, pero eso llevarlo, aterrizarlo a tomas de decisiones y acciones prácticas se dificulta precisamente porque no se usan tecnologías para sistematizar esa información. El tema del sistema integrado de información de riesgos
viene desde la ley 46. Imagínense, 30 años llevamos hablando del tema. También está en el decreto 919 y también está en la ley 1523 y en todos los instrumentos de planeación de la gestión del riesgo de desastres, porque es un instrumento muy fundamental, muy importante para la gestión. Y hay que promover el uso de las tecnologías, no solamente en el tema de sistemas de información, sino en las comunicaciones. Quisiera yo llegar a un octavo punto en donde se debe resaltar el papel de la comunicación. La comunicación no solamente vista como la transmisión de un mensaje entre un receptor, entre un emisor y un receptor, sino también su acción transformadora de las comunidades. En esa comunicación que hay entre los diferentes actores de la gestión del riesgo, no solamente actores humanos, sino los actores físicos, como los ecosistemas, como la naturaleza, los ríos. Es necesario ese diálogo entre los diferentes actores de esa comunicación para poder llevar en forma armónica la gestión del riesgo de desastres. Alguna vez alguien decía, el desastre es el resultado de la incomunicación o de las incomunicaciones entre los diferentes actores. Es importantísimo. Volviendo otra vez al primer punto que hablaba de pasar de la acción, de la palabra a la acción, pues ese elemento dinamizador es la comunicación. La comunicación es fundamental para poder llevar a cabo la gestión del riesgo. Y por último, quisiera yo hablar de dos temas. Uno tiene que ver con la responsabilidad jurídica de todos los actores, porque nosotros vemos que las cosas no se hacen, entonces pasa, y entonces ese titular de prensa que lo ponen en crónica de una tragedia anunciada se va a seguir repitiendo. No solamente por lo que les acabo de decir, sino también porque no se están aplicando las normas con toda la rigurosidad como debe ser. Y por último, quiero hablar de la informalidad en todos los aspectos. La informalidad es un enemigo de la gestión del riesgo de desastres. Las casas informales, los procesos informales, el adjudicar una licencia de construcción de manera informal, como ocurrió en Cartagena, llevó a que se cayera un edificio. Diseñar sin las normas, eso es una informalidad que cuesta vidas y cuesta dinero. Hay que luchar contra la informalidad. Es uno de los grandes enemigos de la gestión del riesgo de desastres en Colombia y les dejo pues esa reflexión. Me despido, los saludo de forma muy cariñosa. Espero que nos veamos muy pronto en algún otro escenario y pues digamos que este es un saludo no solamente mío, sino de todos los miembros de la sociedad colombiana para la gestión del riesgo de desastres. Muchas gracias.